que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, obviamente, el principio de la verdad es la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos ha dejado para instruir, porque todo el que instruya tiene que instruir en base a la palabra. Hago una pausa. Hijo, me da mucho gusto verte, porque lo iba a hacer antes de orar y se me fue. Gracias, bendecimos. Entonces, sabemos que el que está aquí tiene que instruir conforme a la palabra. Aunque la palabra tiene muchos matices y tiene mucho entendimiento y mucha sabiduría, dependiendo de lo que el Espíritu quiera revelar a cada quien y a cada uno en su momento. Entonces la palabra es rica en sabiduría, pero es como un cubo no de 6 lados, como el Rubik's, ¿verdad? Sino como un dado, no, tiene aún más y más. ¿Usted ha visto esas figuras poligonales, o no sé cómo se llaman, que no solamente tienen los 4 lados como el cubo, sino que tiene 16, que tiene así? Así es la palabra de Dios para nosotros. Y es fácil de comprenderla o es fácil de conocerla cuando el Señor obviamente nos permite hacerlo o nos concede el entendimiento de esa palabra, cuando nosotros hemos creído. Entonces, hay momentos difíciles, pero hay palabra que nos va dirigiendo en cada momento que nosotros vivimos, en cada momento. Durante las últimas semanas, el día de ayer, con la prédica del pastor, yo llegué un poco tarde porque fui con mi hijo al doctor, pero hoy el resto de la prédica, hay una necesidad, hay una pasión, hay un peso tan grande en los ministros de poder hablar la verdad. Y no solamente hay que comprenderla primero y después hay que hablarla, pero quien ha experimentado cuando Dios le habla algo y después lo quiere compartir a otra persona, no es fácil. No es fácil porque uno le trata de explicar con pelos y señales todo lo que sintió, todo lo que Dios le dijo, todo lo que le hace pensar. Y a lo mejor las palabras naturales se entienden, pero el trasfondo y el sentir que el Señor puso en el corazón solamente lo puede encender Dios. La palabra nos habla de cómo Jesucristo hablaba en parábolas y yo les decía, creo en otra predicación también usaba esta apología, pero yo les decía que él hablaba y soltaba la misma palabra, pero el que conocía, el que creía, el que tenía sed por el Espíritu, el que estaba buscando, el que estaba enfocado, ese comprendía la palabra, o por lo menos le inquietaba. Yo hablaba de Nicodemo, como Nicodemo, aunque uno dice, ay, pues qué mal, y también Jesucristo le dijo, siendo maestro no sabes estas cosas, o sea, como que qué animada le dio a Nicodemo, ¿verdad? Pero si Nicodemo fue, aunque fuera el amparo de la noche, aunque sea como si fue la noche porque tenía miedo, pero él venció temores, venció por la inquietud de realmente entender lo que Jesucristo había dicho. O sea, no se pudo quedar en paz. No pudo haber pensado un poquito, ¿qué querría decir con eso? Y después decir, ay, quién sabe. ¿Cierto? ¿Qué estará diciendo el maestro? Porque yo no le entiendo nada. ¿Alguien le entendió al maestro lo que dijo? No, pero, bueno, pues quién sabe qué habrá dicho. Yo después quizá lo entenderemos. Nicodemo no pudo desistir, no pudo dejar eso a un lado, y fue tanta su inquietud que llegó en la noche y le preguntó, o sea, ¿cómo es esto de que tengo que nacer de nuevo? Y se arriesgó. Muchos de nosotros no conocemos y no recibimos de la palabra porque no nos arriesgamos a que Dios nos diga, ay, es que no entiendes. ¿Sí me explicó? O a que Dios nos lo diga y nosotros no seamos capaces de decirle, Señor, la verdad es que no te entiendo nada. O sea, sí me estás diciendo, pero no te entiendo nada. No logro sentirlo, no logro captarlo, no logro que traiga cierta luz a mi entendimiento, ¿no? Entonces, Nicodemo tuvo que sobrepasar eso, el temor y muchas cosas, y atreverse a decir, o sea, ¿qué quieres decir? Que entonces tengo que hacer, que volver al vientre de mi madre, volver a nacer, cuando eso era ridículo. ¿Sí me explico? Era una expresión ridícula, pero él hablaba, digo, porque no ha habido nadie, ningún hombre que pueda volver a hacerse pequeño, tan pequeño, como para poder caber nuevamente en el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, era una manera de expresar que no te entiendo.
porque efectivamente él estaba hablando con parábolas. Entonces no entendía. Pero su corazón debió de haberle agradado a Jesús, por cuanto, igual que a sus discípulos, le explicó de una mejor manera lo que estaba tratando de decir. No caminaba con él, era un fariseo, era alguien que no le interesaba, o no caminaba conforme a Jesús, no era un simpatizante de Jesús, sin embargo su palabra le impactó y lo hizo transformarse. Y seguramente cuando Dios o Jesús explicó mejor lo que había dicho, no se trata de un conocimiento razonado, no se trata de que te expliquen con bolitas y con palitos, se trata de que tu espíritu reciba lo que Él te está dando. ¿Sí me explico? Dios no habla solamente en palabras, o la mayoría de las cosas que las habla no las habla en palabras. Es como si agarrara un paquetito y te lo pusiera en el corazón, te lo pusiera en la mente, como si te pusiera una semilla que va a ir floreciendo o que puede iluminarse a través de la experiencia que has tenido con Cristo anteriormente, la fe que tú posees y obviamente la palabra que ya has conocido antes. Y todos los tiempos, o no sé si yo esté loca o alguien me puede decir, sí es cierto, a través de la comunión, a través de la oración, a través de la constancia en la palabra, a través de no ser indiferentes en lo que está pasando alrededor, sino simplemente poder por lo menos pronunciar una frase y decir, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿por qué esto otro? ¿Verdad? Aunque nada más lo digas al aire, no esperas que se abran los cielos y te digan, te voy a decir lo que tú me estás preguntando. Quizá no esperamos eso, solamente le mostramos al Señor nuestra inquietud por saber qué es lo que está pasando. Y cuando uno lleva un proceso así, llega un momento en que empieza a entender cosas que antes no entendía y empieza a ver cosas de maneras que antes no las veía. ¿Alguien le ha pasado eso? Levante su mano, ¿quién le ha pasado eso? A ver, ok, los que levantaron la mano se pasan para acá y los que se quedan allá. No, no es cierto. Entonces, eso sucede, eso pasa, porque la palabra no es una palabra natural. La palabra natural, yo le decía a mi hijo, estábamos hablando, falleció la tía de mi esposo, ella era una persona consagrada, una religiosa, consagrada para Dios, pero que se salió de la iglesia o de ese ambiente durante mucho tiempo por ciertas cosas que vio, pero ella se consagró siempre. Ella siguió siendo una novia de Dios, ella siguió siendo, cumpliendo sus votos, ¿verdad? Y conforme a eso, obviamente, se hicieron los servicios en revelación y lo que se tenía que hacer. Y me decía mi hijo, me gustó esto, me gustó la honestidad del varón que estaba dirigiendo la oración, que se estaba esforzando verdaderamente, que tiene una fe verdaderamente. Dice, aunque quizá en cosas no estemos de acuerdo, porque ahí a lo mejor me voy a meter en un problema, pero bueno, es un ejemplo. Porque nosotros no pensamos que hay purgatorio, y ellos sí, pero acá, pero allá. Y yo le decía, pues sí, sí hay diferencias, pero no tiene la culpa. Hasta ahí lo llamó el Señor, hasta ahí lo dejó llegar, ahí lo tiene con algún propósito. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él está apasionado y está convencido de lo que está haciendo y se esforzó para eso. O sea, se esforzó por dejarle algo más a la gente, platicarle algo más a la gente, dejarle un mensaje de la palabra que estaba diciendo. Pero, y ahí es donde yo espero no confundirlo, pero yo le dije, y es cierto, o sea, ¿por qué tú crees que no hay purgatorio? ¿Porque te lo han enseñado o porque tú piensas que no hay purgatorio? Dijo, pues según yo he entendido, porque no está en la Biblia eso. Digo, efectivamente, ese es el mensaje. Porque muchos de nosotros hablamos de cosas que oímos, pero que no entendemos. De cosas que oímos, pero no hemos meditado. Y las hablamos como doctrina con mucha seguridad. ¿Y está mal? No, no está mal. Pensando en que la instrucción haya sido honesta y genuina conforme a la palabra. Pero para que uno pueda juzgar algo, tiene que tener una certeza personal de lo que está viviendo. Entonces yo le digo, efectivamente, porque no lo dice la palabra, le dije, tú
tú has buscado y no lo has encontrado, y me dice, pues no, me han dicho que no está, ¿verdad? Dije, ok, entonces tú confías en quien te lo ha dicho, pues que es nuestro pastor, y sería mejor que lo buscaras, que investigaras, ¿verdad? Que vieras, porque al buscar y al investigar Dios te va dando más revelación de muchas cosas. Le dije, yo tampoco te puedo decir que existe, ni te puedo decir que no existe. Yo no te puedo decir eso porque a mí no me consta, pero yo te podría decir, ¿qué importa eso? O sea, ¿qué importa en qué sentido? ¿Quién de aquí sabemos lo que hay más allá? ¿Quién de aquí hemos tenido una experiencia de decir, no, justamente llegan a este lugar y luego se les hace un formato y ponen su huella y luego, ¿quién sabe eso? La palabra nos habla de Lázaro, la palabra nos habla del hombre rico y Lázaro, y él me decía, es que no sé, entonces duermen o están activos. ¿Sí me explico? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? Le dije, pero eso no es tiempo de ocuparte ahorita. No sé si me entienden. Cuando el cristiano se dispersa mucho en muchas cosas, cosas que son más o que son enseñadas más como doctrina que como revelación, más que como respuestas a lo que te va a preguntar otra persona, ¿sí me doy a entender? O sea, cuando empezó el cristianismo le decían a los católicos, no, díganle esto y esto y esto, y pongan una cosa en su puerta que digan, aquí queremos en esto y no queremos saber nada de nadie. A los testigos les dicen cómo contestar a ciertas dudas, en fin, eso es adoctrinamiento y eso es hablar conforme a una enseñanza y unos principios doctrinales para defender tu doctrina y obviamente sostener y enseñar tu doctrina. ¿Eso está mal? Mientras sea la verdad, pues supongo que no, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que tenemos que hacer que no hemos hecho. Hay tantas cosas que sí hemos comprendido de parte de Dios o que tendríamos que comprender. Es como si usted a su hijo le dice, es que, híjole, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga un nieto? Y tiene 15 años y está en la secundaria. Y a lo mejor tú te puedes sentar con él y decirle, mira, cuando tú tengas un nieto, yo todavía no tengo un nieto, no hablo de mí. Vamos a pensar que le está diciendo el hijo, yo todavía no tengo nieto, pero tú eres nieto de tu abuela y yo veo como tu abuela hace esto. Y puedes, perdón que lo diga así, es para no molestarlo, perder el tiempo explicándole al niño lo que va a sentir cuando sea abuelo. ¿Por qué perder el tiempo? Porque eso es algo que a él no le compete en este momento. Es mucho mejor, o quizá podría ser mejor, no lo cierro ni lo encajono, porque digo, si tienen una duda, es correcto resolverles la duda. ¿Sí me explico? Pero no profundizar tanto en un tema que no se va a dar, en un tema que no es el tiempo. Hay gente que viene luego a veces a consejería y te corre hasta los próximos 20 años. Bueno, vamos a empezar primero lo primero. Vamos a empezar por el primer paso y luego el segundo paso. Y si tú haces bien el primero, el segundo va a ser posible y va a ser más fácil. Si tú haces bien el segundo, entonces el tercero va a ser más posible y va a ser más fácil. Porque cada día, dice la palabra, trae su propio afán. Porque cada uno tiene que conocer cómo está corriendo la carrera. ¿Sí me doy a entender? De nada sirve que nosotros conozcamos mucho y no sepamos hacer nada. Y que cuando llegue un momento y nos hagan un examen de profesionales, pues contestes porque lo has escuchado, pero no puedas contribuir en nada con lo que tú has experimentado. ¿Me doy a entender? Entonces, el comprender la palabra de Dios, el caminar conforme a la voluntad de Dios, el conocer la verdad, como dice la palabra, conocer la verdad y serán libres, es mucho más amplio que solamente conocer la palabra textual, como texto, pues, es a lo que me refiero. Y ahora con tantas versiones, pues, con mayor razón, porque hay momentos que si alguien habla la palabra de Dios para todos o alguien menciona otra versión, son totalmente diferentes, ¿verdad? Y aún ni como cristianos los vamos a poder entender. No le estoy diciendo que no vaya a la versión que más le acomoda a usted, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es solamente un texto, no es solamente letra, no es solamente una palabra, es experimentar la palabra. Y eso es lo que Dios
nos va a ir dando cada día. Conocer la verdad es primero conocer la palabra, primero conocer la doctrina, primero conocer el texto y después tener revelación de ese texto. Eso es conocer la verdad. ¿Por qué le hago y pierdo tanto tiempo en esta explicación? Porque dice que seremos libres hasta que conozcamos la verdad. Y si nosotros no nos esforzamos por comprender mejor la palabra, por caminar más y conocer o tratar de conocer la voluntad de Dios, no solamente la voluntad general para toda su iglesia, para todos los que creyeron, para todos los que creyeron en la salvación de Cristo y fueron hechos hijos, para todos, no solamente en una situación popular, ¿verdad? De que todos aquellos como grupo, sino en lo particular, saber lo que Dios tiene para ti, poder guiar tu camino a través de la palabra, no es solamente a través de una palabra textual. La palabra textual es una guía, pero la revelación de la palabra es lo que te va a dar seguridad de hacia dónde vas a caminar. ¿Por qué insisto en esto? Porque son tiempos difíciles. Yo cuando le decía eso a mi hijo, yo le decía, ok, y nos pasó cuando recién llegamos a la iglesia, hubo un tiempo que hubo una persona muy especial, ya después entendimos con los años por qué, o sea, que él ya era así, pues, ¿verdad? Íbamos a servir a Patzingán, íbamos a servir a retiros a otros lados, y siempre salía la conversación entre los jóvenes ¿y los dinosaurios? ¿Y los dinosaurios? Porque la palabra habla de los dinosaurios. Y entonces se refiere a estas bestias, ¿o a quién se refiere? Y entonces de repente decía el pastor, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Estamos aquí para hacer un retiro de transformación. O sea, lo podemos platicar, pero ¿en qué te ayuda a ti con lo que estamos haciendo? Si te sientas, porque eso pasa siempre después de un día, después del viernes, después del sábado, que te sientas con el pastor y te retroalimenta de lo que estás haciendo, te retroalimenta de los objetivos, de la administración, de cómo estuvo la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Como ejército, como siervos. Bueno, eso es lo que tiene que hacerse en ese momento. Pero estamos todos sentados haciendo cómo sentiste el mundo espiritual, cómo sentiste esto, cómo viste la situación. ¿Y los dinosaurios? ¿Qué pues con los dinosaurios? ¿Sí me estoy explicando? Sí habla algo la Biblia. Y por eso él tiene esa mente, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta que él se iba mucho por el conocimiento, por la filosofía, y eso lo inclinaba a hacer ese tipo de preguntas. Entonces, aun cuando conocemos la palabra, aun cuando estamos con Cristo, yo le decía a mi hijo, piensa en lo que es necesario ahorita. O sea, no pensemos en lo que es algo general, enfoquémonos. ¿De qué es tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tomemos la palabra y meditemos en ella y que nos lleve a conocer la verdad y entonces caminemos en esa verdad y caminaremos con fruto y avanzando porque estamos caminando y estamos aprendiendo en los tiempos de Dios. ¿Sí me explico? Nosotros hablábamos con algunas personas y no sé, el que es soltero y te habla del matrimonio, pues tú le puedes hablar del matrimonio, le puedes dar algunos tips, algunas cosas, un avance de lo que puede esperar, pero él no va a comprender hasta que no esté casado. Alguien te puede hablar de los hijos, pero no va a comprender hasta que no los tenga. Entonces no les hablamos, sí les hablamos, pero no podemos esperar el fruto de alguien entendido. ¿Sí me estoy dando a entender? No puedes esperar el fruto de alguien que no está en el tiempo para experimentar la palabra y el consejo que tú les estás dando. Va a quedar como sabiduría, va a quedar para consejo, y cuando él sea más grande va a decir, con razón mi papá siempre me decía esto, con razón mi mamá me aconsejaba esto. Eso va a quedar ahí. Toda la palabra que usted y yo hemos conocido está aquí, está en el corazón y está esperando a florecer. Florece cada parte a su tiempo. Los aguacates florecen en tu tiempo, dan fruto en cierto tiempo. Nos habla mucho el pastor del bambú, cuando se puede levantar después de 15 cuantos años. O sea, cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Y la palabra que Dios nos ha dado florece en su tiempo. Entonces, todo lo que usted ha aprendido de Dios florecerá a su tiempo. Si usted lo riega, si usted lo busca,
si usted lo tiene presente, si usted no lo deja empolvado ahí debajo de la cama, ¿sí me doy a entender? Si está vivo, está latente en usted. Viva y latente, una palabra viva y latente, es que el Espíritu está pronto, el Espíritu está presto, y el mismo Espíritu te va a recordar la palabra que necesitas recordar, o el texto, o el tema que el Señor te quiere hablar en este momento. Entonces, necesitamos conocer la verdad, porque la verdad nos va a ayudar a poder avanzar conforme a los tiempos, y el saber avanzar conforme a los tiempos va a evitar que nosotros nos desesperemos y claudiquemos y renunciemos, y el enemigo puede hacer de nosotros lo que quiere. Y se lo estoy diciendo a gente que dice, mire, yo sé que hay gente aquí que le cuesta mucho trabajo estar aquí, mucho trabajo. Y no se lo digo de manera personal, no, que le caiga gorda. Yo sé que hay gente que le caiga gorda, ¿no es cierto? Que no me entiende nada, también lo sé. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de una lucha espiritual. Hay gente que ha determinado estar, pero le cuesta mucho trabajo estar. Ha determinado ir, pero le cuesta mucho trabajo ir. Lo confronta la palabra y le cuesta mucho trabajo la confrontación de Dios a su corazón. No estamos hablando de las autoridades, sino simplemente el estar. Pero gloria a Dios que está. Gloria a Dios que está, porque el que busca encuentra, el que pide se le da, el que llama se le abre. ¿Sí me explico? Gloria a Dios que está, porque aunque Dios parezca que le hablen puras parábolas cuando habla la pastora, en su momento Dios le da revelación de lo que se está hablando, cuando Él quiera. No por lo que yo diga, sino por lo que Dios tiene preparado para aquel que está escuchando la parábola. Si se va usted aquí con una inquietud, gloria a Dios, porque hay una semilla. Y no es lo que el pastor haya dicho, lo que yo haya dicho, lo que el maestro haya dicho, sino lo que el Espíritu está queriendo hablar. ¿Sí me voy entendiendo? Lo que el Espíritu quiere levantar su voz para llamar nuestra atención y podernos enseñarnos una verdad que necesitamos. Hoy en día, y la palabra lo dice, no hay nada que la palabra no diga, y a lo mejor a usted le ha pasado en estos últimos días que usted oye o va a la palabra y lee o escucha una palabra y la ve totalmente con otros ojos y dice, ¿por qué yo no la había visto así? O sea, nunca la había visto desde ese punto de vista, nunca. Y así también la palabra tiene muchas verdades. Y yo tengo muchas preguntas. Y cuando viene la revelación o la contestación a la pregunta a través de una palabra, dices, y si la palabra ya la había leído y ya estaba ahí, ¿por qué nunca la había entendido? Porque tenemos que estar atentos, porque tenemos que estar hambrientos, porque tenemos que estar verdaderamente con la necesidad, con la búsqueda, con ese, no quiero decirle afán para que no se malentienda, pero con ese interés de avanzar, con ese interés de buscar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay muchas afanes en cada una de nuestras vidas. Y cada vez va a haber más, porque las cosas parece que se ponen más difíciles y el cristiano tiende a querer enderezarlas, tiende a querer tener un buen testimonio y de tal manera que a veces se complica, porque no, dice que al que no se acontecido cuando uno queda mal. No puedes quedar bien con pero también con pero también con que te demanda tiempo. Tú misma quisieras hablarle a una persona, pero también quisieras encontrarte con otra, y también quisieras tener tiempo para orar, y no te alcanza. Entonces, aun cuando no sean afanes del mundo, son afanes espirituales que nos cuestan mucho trabajo. Yo les dije hace como 15 días, mantengámonos en lo simple, mantengámonos, fíjense cómo la palabra y cómo Dios nos ha llevado de menos a menos, de menos a menos. Primero le hizo una promesa a Abraham, una promesa, y sobre esa promesa fundó todo lo que iba a pasar después, la creación del pueblo de Dios a través del heredero, la promesa a Abraham del pueblo que le iba a entregar, de menos a más. ¿Sí me explico? Después hicieron muchos, salieron, que la conquista, que no la conquista, que el desierto, que las leyes, subió Moisés, ellos cayeron otra vez en idolatría, esas tablas se rompieron, escribió otras. Alguna vez se comenta por ahí en algunos estudiosos de la Biblia que había más mandamientos, pero Dios los resumió en 10.
porque si no pudieron ni aguantar los 40 días, pues menos iban a poder hacer todo lo demás, y trajo 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos surgieron una otra serie de mandamientos de moral, de generosidad, de convivencia, que el Señor le iba revelando a Moisés y demás, y fue toda una historia fundada en esa formación de ese pueblo. Y cuando llega Jesús y le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios. Si yo podría resumir toda la ley, bueno, lo dice. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se cumple toda la ley. Entonces, de poquito a mucho, y de mucho a poquito. Pero ese poquito no es tan poquito. Ese poquito es la revelación de Dios a través del Espíritu, no solamente de la letra, a través del Espíritu. A través del Espíritu, todo eso que se dijo durante tantos años se resumió en una revelación del Espíritu al corazón, de una transformación del corazón a través del Espíritu Santo. ¿Sí me van a entender? Entonces, aunque Isaías, decíamos hace unas semanas, dijo que no es el ayuno que yo quiero esto y esto y esto y esto. Quien lo hace, su luz resplandecerá hasta el cielo y el Señor se agradará. Y faltaba mucho para Cristo. Y llega Cristo y la ley se resume en eso: haz tu prójimo por ti mismo y todo lo harás. Entonces, no es tan difícil. Cuando nos sentamos perdidos, busquemos y lleguemos a lo básico. Pero llegar a lo básico tampoco quiere decir que entonces no estamos conociendo nada ni entendiendo nada. No, es el camino más corto para que el Señor te revele todo lo que tiene que revelar. ¿Sí me estoy dando a entender? No quiero complicarlo, hermano. Quiero que se dé cuenta que toda la angustia, la tristeza, la lucha que usted pueda tener hoy, tiene una solución, tiene una manera de enfrentarlo, y es conociendo la verdad. Pero conocer la verdad no significa ser religioso. Conocer la verdad se alcanza siendo espiritual, teniendo una relación con Dios, buscando a Dios, dándole el primer lugar, tomando una determinación todos los días, o si es necesario que usted en este tiempo se tome un tiempo y adore a Dios y lo busque, de tal manera que usted pueda determinar un nuevo tiempo para su vida, comprometido con un nuevo tiempo espiritual con Dios, pero ya no de palabras, ya por una convicción conforme a lo que el Señor le ha permitido, y aquello que creía saber conforme a la carne, ahora lo conocerá conforme al Espíritu. Y usted dirá, tanto que me afané, y ahora en un, ¿cómo se dice? Un chasquido de los dedos, un tronar de dedos, de repente viene a mí un entendimiento que a veces hasta confunde. No sé si me da a entender. El mundo nos ha enseñado a confundir de lo que es muy fácil, porque lo que es fácil, lo que fácilmente se gana, lo que fácilmente le parece engañoso. Lo que vale la pena es un esfuerzo, y también lo ha dicho la palabra, y tienen razón. Pero cuando tú ya entraste a otro tiempo, a otro momento, a otro compromiso con Dios, y Dios te quiere hablar, así es de fácil que Dios te revele lo que te tiene que revelar. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque quizá ahorita tú puedas discernir con el Espíritu que eso que te están diciendo, eso que el Espíritu te está revelando, eso que hay en tu mente y en tu corazón en ese momento, verdaderamente viene de Dios, porque tiene las mismas características de Dios, porque no se contrapone en nada con lo que tú has conocido de Dios, y porque eso que estás aprendiendo, en lugar de traerte alguna situación de alma, de soberbia, de decir, ay, yo ya entendí, yo soy más listo, no, te hace más humilde, te hace más sensible, te hace más manso, te hace más misericordioso y te hace más amar a Dios. ¿Sí me da a entender? Pero eso lo sabe el que ha determinado. Entonces, tenemos que hacer cambios, tenemos que empezar un nuevo tiempo, pero tenemos que conocer cuál tiempo es y conocer esa verdad y sobre esa verdad caminar. Dice 2 de Timoteo 3, por favor, del 1 al 5 en la NBI. Dice el 1, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dice el 2, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y le seguimos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Esto les suena a algo? ¿No? Ok. ¿Usted ve algo de esto en este tiempo? Todo, todo, todo y cada día más sí. No importa lo que digas. Cada día más, ¿cómo se podría decir? Más descarado. ¿Sí me doy a entender? A veces la gente hacía el mal disfrazado y ahora son descarados. Y se complace Satanás en ser tan obvio y tan abierto y que de todas maneras la gente caigamos. Es un placer para él. Entonces, lo vuelvo a leer rápido. Dice uno, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa es una verdad. ¿Qué dice la palabra? Que en los últimos días vendrán, ¿qué? Tiempos difíciles. Ok, ¿usted cree la palabra? No sé si son los últimos días o no, pero conforme a todo lo que se ha predicado, lo que se ha leído, y seguramente lo que muchos de ustedes sienten, es que es un tiempo importante, es un tiempo determinante. ¿Alguien lo siente así? Ok. Hasta se siente opresión, ¿no? Se siente feo. Bueno. Entonces, dice la palabra que vendrán tiempos difíciles. Dice el 2, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y podrían añadirle otras muchas cosas que ellos no sabían describirlas en este momento, pero que ahorita tienen palabras muy específicas. ¿Ok? Y dice el 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Ok? Está hablando de los tiempos peligrosos y cómo se manifiestan. ¿Ok? Tiempos difíciles. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahora, en este momento, y debe hablar a su corazón? Estamos en tiempos difíciles. Entonces usted ya lo sabe. Si usted ya lo sabe, y lo sabe en su espíritu, y lo siente y lo confirma, entonces usted ya es más libre, porque conoce una verdad, que estamos en tiempos difíciles y de mentira. Dice, ¿cuál es la diferencia de eso? Dice que el que está avisado no puede quejarse de que no supo. ¿Sí me explico? Si ya le advertiste, ya le dijiste, la gente no puede decir, es que yo no sabía. O yo te advertí. Y si tú sabes, y si tú lo crees, entonces lo lógico sería que si tú sabes que son tiempos difíciles, tienes que prepararte para esos tiempos difíciles. La gente que dice son tiempos difíciles, pero no hace nada, ni busca la palabra, ni busca hacer cambios en su vida, ni se da un tiempo para meditar cómo está caminando, por lo menos, pues cada quien lo suyo, ¿verdad? Ya si no vas a ayudar a los otros, con que te ayudes tú, seguramente muchos también serán ayudados por tus cambios y por lo que tú hagas. O sea, tampoco nos sentamos a meditar cómo lo estoy haciendo, qué tanta oscuridad hay en mí, qué tanto cómo yo me estoy comportando. Si yo soy parte de estos tiempos difíciles, o tengo que hacer algo, que morir algo que está dentro de mí. ¿Sí me suelen entender? El que es entendido sabe que tiene que hacer algo. No basta que sepas que son tiempos difíciles. Si son tiempos difíciles, entonces hay que dar una respuesta. Todo el mundo, si usted es hijo de Dios, tiene que dar una respuesta como hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, pero que se da cuenta que las cosas están muy difíciles, entonces también tiene una reacción y también tiene una acción. Algunos a hacer más mal, a otros a robar más, a otros a pelear más, otros, pues no sé, a hacer, como dice la palabra, unos se limpian más y otros se ensucian más, dependiendo de qué lado estén caminando. ¿Ok? Entonces, dice la palabra en el versículo 10, de ahí mismo. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, está diciendo Pablo a Timoteo. Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia.
Dice el 11, mis persecuciones y mis sufrimientos. Y luego dice, ¿estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú conoces, o sea, tú no estuviste en la baba, tú no estuviste nada más alabaré, tú no estuviste haciendo como que eras, pero no eras, tú no quisiste estar viendo solamente lo bueno y no lo malo, tú fuiste testigo de todo lo que yo padecí. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Cuando dice seguido, no es solamente que quizá los haya imitado o haya aprendido de él en algún momento, sino tú has sido testigo. ¿Sí me explico? Si usted sigue a un artista, pues ve toda su trayectoria. Entonces, tú me has seguido en todos mis lamentos, tú me has seguido en todo lo que he hecho. Él estaba en la cárcel, ¿verdad? De todo mi sufrimiento. Dice, y estás enterado que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Pero dice la otra frase, y de todas ellas me libró el Señor. También ha sido testigo que aunque yo he pasado por ahí, el Señor me libró de todas esas persecuciones y de todos esos dolores. Esta palabra, tanto como él se le escribe a Timoteo como a nosotros, ¿verdad? Que nos llega esta carta a nuestras manos, nos debe de preparar para decir, si hay persecución, ¿quién no ha sido perseguido? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién que sea de Dios y se haya levantado a querer hacer la verdad y denunciar no ha sido agredido por otras personas? Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha visto caer a su hijo? ¿Quién no ha visto el estrago muy cerca de su casa, no solamente fuera? ¿Quién no ha visto cómo el mal se va acercando y nos va alcanzando? ¿Sí me va a entender? Entonces, sabes que es un día malo, sabes que es un tiempo difícil, sabes que hay oscuridad. Dice, pero tú me has seguido a mí en mis buenos tiempos, me has seguido en mis aflicciones, me has seguido en mis aciertos, me has seguido en todo, y tú te has dado cuenta como Dios me ha librado de todas estas cosas malas. Entonces ya sabemos dos cosas, que es un tiempo difícil, que tenemos que reaccionar, pero que Dios libra a sus siervos de todas esas cosas. Que a veces duele, sí, pero nos acaban y nos matan. Dice el 12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y el 13, mientras que esos son malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Amén. Vuelvo a leer el 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Entonces, en estos versículos nos damos cuenta, como el Señor dice desde el 12, que serán perseguidos todos aquellos que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Por qué seremos perseguidos? Porque Satanás se quiere levantar. Jesucristo venció todo, venció a Satanás. Nosotros lo vencemos cada día en el nombre de Él, o tratamos de vencerlo, pero nosotros estamos venciendo algo que ya está vencido. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros como cristianos que creemos en el poder de Cristo y en la justificación de la sangre y en el poder de su nombre, estamos luchando contra algo que ya está vencido. Usted ha visto programas cuando llega la mamá águila o no sé qué será, me lo voy a inventar para no perder mucho tiempo en estar yo pensando, y le lleva un animalito vivo al niño para que su cría lo mate, para que su cría, igual los lobos, igual con ratones, con gatos, ¿sí me explico? Le llevan cosas a los pequeños para que ellos aprendan a cazar, pero la mamá está ahí, y la mamá lo más seguro es que ya le dio ¿cómo se dice? Ya le clavó ahí el colmillo mortal, no sé si me da a entender. Y entonces, conforme más capacidad tienen las crías de luchar, pues a lo mejor nada más se lo llevan medio atarantado
y la cría se encarga de hacer todo lo demás que tiene que hacer. Pero si no, lo lleva en un estado que el hijo o la cría lo puede hacer. Nosotros no estamos luchando contra nada que no esté vencido, todo está vencido. Jesucristo ha vencido todo. Las luchas en nosotros son producto, obviamente, de nuestra debilidad, nuestra falta de conocimiento, de nuestra iniquidad que todavía quizá está ahí, que somos fáciles de influenciar, pero todo eso es mentira. Los argumentos que presenta Satanás son mentira. Nosotros no los vemos con esa fuerza, con esa certeza, con esa claridad, porque nos falta todavía aprender un poco más, porque nos falta todavía meditar y conocer más la verdad, y conocerla en el corazón, no conocerla en la cabeza. ¿Sí me explico? Conocerse toda la Biblia, lo dice la palabra, la abundancia de palabra, aún así es muerte. ¿Sí me explico? Es muerte para el corazón y muerte para la fe. Porque la palabra como tal, solamente escrita textual, no hace nada. Es el fruto de la palabra en transformación en nosotros lo que nos capacita para enfrentar estas luchas. Entonces, solamente con esta lectura que hicimos ahora, nos damos cuenta cómo la Biblia sí nos ha alertado. Y si usted no lo había pensado y lo ha oído esta noche, Dios le está advirtiendo que son tiempos peligrosos. Y le está advirtiendo lo que está pasando y le está advirtiendo que va a haber sufrimiento, pero que Dios jamás lo dejará y jamás lo abandonará. Hay revelaciones de parte de Dios, hay cosas que nosotros percibimos, porque la maldad nos afecta cuando la percibimos. Cuando no la percibimos, es algo ya tan común, espiritualmente hablando. ¿Sí me explico? Es algo ya tan común que uno se vuelve desgraciadamente insensible a esas cosas. Que si lo mata, que si no lo mata, que si mataron a fulanito, uy, qué feo, ¿verdad? Qué malo, qué malo. Pero nada más, qué malo, pero nada más. La gente no acciona, la gente está atada, la gente está tiesa, está entumida, no sé cómo decirle. Es difícil que caminen por la insensibilidad que tenemos. Entonces, esa insensibilidad es el producto de todas estas cosas que hemos vivido y las seguimos viviendo sin entenderlas. ¿Sí me explico? Nos han dicho que son malas, nos han dicho que abundará esta situación de injusticia, de violencia y demás, y la vemos y decimos, no, pues sí es cierto, pero no meditamos hasta qué punto eso nos afecta, hasta qué punto afecta este mundo, hasta qué punto está trayendo consecuencias y no hacemos nada por detenerlas, somos espectadores, solamente espectadores. Yo le decía a mi hijo, y solamente es una opinión, no es una expresión de inclinaciones en ningún lado, dije, ¿por qué somos tan tibios? ¿Por qué no que cada quien salga toda esta semana con el color que va a apoyar? ¿Sí me explico? O sea, la gente no lo puede negar. Yo les aseguro que cuando van a las votaciones van a salir de por sí, ya hay casillas que no van a poner, hay una parte del padrón del INE se va a quedar en ceros porque no va a haber casillas, no va a haber boletos, en Quiroga no quieren poner, en Paracho no quieren poner, en Cherán, en Chichota no quieren poner, no quieren participar, no sé dónde venga eso, pero son votos que se pierden. ¿Se pierden en qué sentido? En que todos tendríamos que tener la libertad de participar en una elección. Y si no tengo dónde votar, pues entonces no puedo elegir. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por qué le estaba diciendo esto? Ya me perdí otra vez. Bueno, no se trata de partidista. Yo le decía, ok, se habla aquí, se habla acá, y gloria a Dios por los que son valientes para hablar, declarando lo que verdaderamente ellos piensan. Le dije, pero cuando llegue la hora de la hora, te van a decir, no es que me robaron. A mi hermana le están pidiendo que reúna determinado número de credenciales del INE, pues para llevar ellos una cuenta y tenerlos como afiliados a cierto partido, ¿verdad? Si no se las das, te van a correr. Y si eres además un delegado administrativo, un jefe de departamento, con mayor razón. Te van a correr porque no estás participando de esa parte. Entonces, ella no ha pedido nada, ella dice, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pase lo que pase.
Y una de mis hermanas dice, pues, ¿qué tiene? O sea, tú te das la credencial y ya después cada quien vota y hace lo que quiera, no pasa nada, porque el voto es secreto. Le dije, sí, pero les vas a dar el argumento para que después digan, yo tengo aquí seguras tantas credenciales y aquí me están diciendo que no son tantos votos y entonces me están robando, y volvemos con ese pleito, ¿verdad? De todos, o sea, siempre, cada vez es lo mismo. Dije, ¿por qué no somos valientes? Es un ejemplo, hermano, no me lo tome así. Porque hablo de cómo somos tan, cómo no reaccionamos, cómo no participamos, cómo no nos comprometemos, no somos activos, ni para la oración, ni para ciertas búsquedas. ¿Por qué no? Si yo le voy a y demás, ya tengo la certeza, pues yo me gusta así. Ni modo que ya viéndolo físicamente no puedas decir, son más rojos que ay no, naranja ya está. No, creo que no es morado. O son más, no sé, ya hay muchos colores. Pero sería visual, no sé si me estoy explicando, sería visual. Pero ¿quién tiene el valor de hacerlo? De ser transparente y decir, ay, yo soy firme en esto y yo lo digo. Mejor nos sentamos, lo pensamos, lo meditamos. Como hijos de Dios, pues no nos metemos, tampoco oramos, esperamos a ver qué pasa. Y si la cosa se pone violenta, tampoco oramos. Mejor nos vamos a nuestra casa, o mejor. ¿Usted piensa que esa es la idea o la visión que Dios tiene de un pueblo de Él? Cuando dijo, y entrarás y los echarás a patadas, eso lo dijo él, entraré y los echaré a patadas. Y si Dios está conmigo, yo lo podré hacer. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿O qué es lo que usted piensa que Dios quiere de su pueblo? Obviamente no va a luchar de la manera del mundo, pero quiere que seamos proactivos en lo que ya sabemos, proactivos en lo que Él nos ha dado. No podemos permanecer estáticos, orar, hablar y demás. Y no le estoy hablando, ahorita tomé lo de la selección solamente por el valor de manifestarse y de participar. Y no quedarse solamente escondidos, no quedarse solamente, ni siquiera es, hermano, ¿cómo le digo? Ni siquiera es que usted está escondido, es que simplemente no activas, no tomas partido y no haces nada. Lo que pudieras hacer, ni siquiera para hablar de Cristo, ni siquiera para hablar de la unidad, ni siquiera para hablar de la paz que Dios quiere traer, ni siquiera para hablar del reino que es justicia, ni siquiera para poner otro pensamiento, de decir, busca lo que viene del reino. Si te regresas hacia la gente, pues a lo mejor no te va a poder atención. Pero ¿cómo debe ser un gobierno? Pues como el gobierno del reino. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Del reino de los dioses. Es justo, es esto, en esto medita. No sé si me dé entender. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer como hijos de Dios, no porque sepamos mucho, sino porque somos diferentes. O debemos ser diferentes. Y a nosotros nos debe de pesar más las cosas. ¿Por qué Dios pone más peso en su pueblo? ¿Por qué Dios pone más peso en sus hijos? Porque les ha dado el poder para hacerlo. Tú no le encargarías a tu hijo que hicieras algo que no puede hacer. ¿Para qué lo martirizas? ¿Para qué le dices, ay, hijo, no has podido empujar el carro? Si no, tiene 12 años, no puede empujar el carro. ¿Sí me explico? No, Dios te ha puesto un peso porque sabe que nosotros como pueblo de Dios podemos hacer algo. Lo que sea, pero haga algo. Lo que sea. Ore, pida misericordia, hable de Cristo, lo que sea, pero haga algo. Cubra las casillas, diga, Señor, si usted va, alguien va a ser representante aquí de casilla o va a estar ahí. No, nadie aquí, a nadie le tocó la bula. Es blanca negra. Ah, Goyita. Goyita. Ay, tenía que ser usted para porque está todo el fondo, toca ella. Menos la lotería, pero todo le toca. Entonces, ore ahí. ¿Sí me explico? Ore, Señor. O sea, que Dios vea que hay almas y hay un pueblo que quiere que anhela la justicia. Y yo digo, imagínate qué pasará. Ok, tú imagínate a Dios. Que diga, sí, yo quiero alcanzar mucha gente. Sí, yo quiero rescatar a muchas personas. Todas las almas son mías y dice Romanos, y quién dirá si no les, cómo conocerán si nadie les predica, etcétera, etcétera.
pero yo tengo un pueblo, tengo un remanente que habla de Dios, yo tengo un remanente que con mi respaldo, con mi espíritu y con mi poder los voy a experimentar y va a haber salvación. Y qué bonito, ¿verdad? Y más en los tiempos difíciles y más en los tiempos de oscuridad. Qué bueno que haya luz, porque eso somos. Pero que venga Dios y vea las iglesias. No, pues ninguno tiene pila. Todos están apagados, o sea, ninguno tiene pila. Nadie está orando, busqué quién se pusiera la brecha, nadie se puso. Y pasaba por todo el mundo, y todo el mundo está igual. Entonces dice Dios, ¿cómo se arrepentirán? Una de dos, o yo los visito a todos y veo quién quiere y quién no quiere, o mejor destruyo yo todo. ¿Sí me explico? Aquí se rompió una taza, y cada quien va donde le toque. Porque la esperanza es la iglesia, porque la esperanza es lo que recibieron el Espíritu, porque la esperanza son los que pueden tener misericordia, porque la esperanza está en los que quieren hacer lo justo, que quieren caminar en la verdad, que pueden ser testimonio, los que pueden manifestar el reino de los cielos en medio de mucha tribulación, en medio de mucha violencia, en medio de muchas cosas, a los que les ha dado sabiduría, un espíritu de sabiduría, un espíritu de poder, un espíritu de dominio, un espíritu de mansedumbre. Esa es la esperanza. Pero dice la palabra que si la sal ya no tiene sabor, pues no sirve para nada. Entonces, ese es el motivo para que Dios dijera, no, pues ya que se acabe todo. Y estoy pues aquí parafraseando, ¿verdad? No es que lo haya dicho el Señor. Estoy hablando cuál es la trascendencia de la iglesia que no quiere hacer nada. No eres sal, entonces no hay esperanza. ¿Quién les hablará? O Él viene personalmente y les habla a todos a ver quién reacciona, quién pudiera hacerlo. O Él dice que las piedras hablarán de Él y que tiene un remanente, activará ese remanente, pero seré yo, será usted, seremos alguno de nosotros, pues no lo sé. Depende de cómo nosotros caminemos. Entonces, parece que ya me pasé, pero no, de lo que le estoy diciendo, pero no. Dice, ahora con lo que hemos leído en este momento, nos deja ver, según segunda Timotea, que hay tiempos malos, que hay una lucha por el reino, porque no se establezca el reino, porque no lleguen almas al reino. La lucha, vuelvo a decirlo, no es contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12, no lo pongas, pero es la cita base, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, sabemos que nuestra lucha no es contra el hermano, contra el amigo, contra el pariente, no es contra ellos. Y el pueblo de Dios sigue reaccionando, molestándose con el otro, peleándose con el otro. Dice, pero la palabra que dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, te está diciendo que tu lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿por qué le picas el ojo al otro vecino? ¿Por qué te enojas con el otro que está allá? Si tú ya lo sabes, o se supone que ya lo sabes, que tu guerra y tu enemigo no es tu prójimo, sino es el reino de las tinieblas que se está moviendo. Y el reino de las tinieblas no lo vas a detener con las armas de las tinieblas, con el enojo, con el pleito, con el reclamo. No lo vas a poder hacer así. Nunca va a funcionar. Y hay muchas casas de hijos de Dios, hay muchas vidas que están siendo llevadas o estamos, desgraciadamente, no estableciendo el reino de Dios ni en nuestras vidas ni en nuestras casas, y se vive igual que si Cristo no estuviera ahí. Con las mismas decisiones, con las mismas intolerancias, con los mismos gritos, con las mismas, todo igual como si Cristo no estuviera ahí. Yo decía a mi hijo, el problema del cristiano es que sabe cosas, pero no las sabe lo suficiente como para que él verdaderamente pueda sujetarse a esa verdad que supuestamente sabe. Si me explico, ya hice mucho trabalenguas. A Cristo, yo le decía de este hombre que estaba en el servicio funerario de la tía de mi esposo, dije, él está haciendo lo que sabe hacer y lo hace lo mejor que se puede, porque se le nota. Se esforzó hasta de más. ¿Se me explico? Conforme a lo que él sabe. Le dije, pero la gente cristiana está ahí y lo sabe, y no lo hace y no le importa. Y decimos que sabemos, sí sabemos, porque inmerecidamente recibimos el Espíritu.
y el Espíritu nos da entendimiento de las cosas. Sí sabemos mucho más de lo que queremos reconocer y sabemos mucho más de lo que cualquier persona ya puede saber, aunque se supiera la Biblia, porque no es la palabra, sino la revelación de la palabra. Pero en nosotros no hace una diferencia. Y quizá es porque no creemos o no entendemos los tiempos en los que estamos viviendo. Si usted sabe en qué tiempo estamos viviendo, si usted toma de la palabra y camina conforme a ella, entonces va a haber un fruto de su caminar. Pero si usted quiere caminar a donde usted quiere, a través de la palabra, pero no bajo la voluntad de Dios, ni los propósitos de Dios, ni los tiempos de Dios, entonces no va a haber un fruto, porque no es fruto de eso. No sé mucho, pues, pero hay cosas que se siembran en determinada temporada del año, porque las lluvias van a llegar en determinada tiempo del año, que ahorita están medio chocas, pero bueno, tienes que hacer cierto trabajo para que eso suceda. Si tú lo haces fuera de tiempo, antes de tiempo, eso no te va a resultar. Lo mismo pasa en lo espiritual, queremos ver el fruto del Espíritu, queremos ser espirituales, queremos ver la respuesta de Dios, pero estamos haciendo cosas que nada tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Nada tiene que ver. Entonces no vas a poder ver el fruto. Entonces yo estoy haciendo esto y dale, y no veo que se acabe la opresión, y no veo que yo tenga más paz, y no veo, pues porque tú estás ocupado en otra cosa. Estás ocupado en rogarle a Dios que te dé gracia y que te dé un dinero y que te lleve acá y que te permita hacer este negocio. Y le diría, en este caso, el profeta, ¿es tiempo de eso o de qué es tiempo, Jesús? ¿Es tiempo de que tú le pidas vestidos? ¿Es tiempo de que tú le pidas calzado? ¿Es tiempo de que, o de qué será tiempo? ¿De qué será tiempo para la iglesia? ¿A alguien le falta algo aquí para vestir? ¿Alguien no tiene que ponerse el día de mañana? ¿O todos tienen? Todos tenemos, gloria a Dios. ¿Alguien no comió hoy? ¿O no se va a comer los taquitos tan sabrosos que ya se está imaginando que llegando a su casa se va a hacer? Porque ahí tiene la papita y todo eso. No, tampoco. Entonces, no tenemos ninguna necesidad de pedir. ¿Sí me explico? Porque Dios ha sido fiel. Entonces, ¿qué pedimos? Por lo que sí es tiempo de pedir. Por lo que al reino sí le importa. Porque hay una guerra por su reino. ¿Me explico? Dice Colosenses 2:15 también en NBI, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Puedes poner esa nada más en Reina Valera, por favor? Está hablando obviamente de Jesucristo y está hablando como verdaderamente Él ya ha sido vencido. Tú puedes reconocer lo que es de Dios en ti y lo que no es de Dios en ti, aún cuando Dios te esté hablando. ¿A qué me refiero? A veces el alma del hombre se aflige cuando Dios le está dando la revelación de una palabra. A veces a Jesucristo se le reveló lo que iba a pasar con él, el sufrimiento, que lo iban a apresar, que lo iban a crucificar, y tanto se le reveló que eso fue lo que hizo que fuera a orar y a postrarse y el Señor, si es necesario que pase esta copa de mí. ¿Cuál copa? La que Dios le reveló. ¿Sí me va a entender? La que Dios le reveló desde el principio. Y claro que su alma se afligió, y claro que sudó hasta sangre, su cuerpo también se afligió, pero al final esperó, fue ministrado por el poder de Dios a través de los ángeles, y dijo, ok, a darle. ¿Sí me explico? Ya estamos preparados, ya estamos listos para el tiempo necesario, para lo que se tiene que hacer. La palabra dice que nos portemos varonilmente. Cada quien haga lo que le toca hacer conforme al tiempo que es, bien enfocado, bien enterado de las cosas, bien dispuesto y con certeza y firmeza. No caminando y maquinando aquí y allá y allá y allá. ¿Sí me va a entender? Yo no digo que haya gente que quiere tener novia, quiere tener novio, o que está quizá pensando en casarse. Claro, los días siguen, los tiempos siguen. Y por ahí un dicho dice que el matrimonio montaja del cielo baja. Así que usted no se preocupe, Dios le traerá lo que le tenga que traer. Entonces, ¿a qué dedico mi tiempo? A lo que es el tiempo de dedicarse.
¿Sí me debe entender? Si usted como hombre necesita una ayuda idónea para hacer el propósito de Dios, entonces Dios se la va a mandar. ¿Sí me debe entender? ¿Por qué? Porque es parte de su propósito. Si usted necesita o Dios quiere traer un hijo a través de usted con un propósito de una siguiente generación, se lo va a mandar, pero porque hay un propósito. ¿Sí me está dando a entender, hermano? Pero usted no se preocupa por eso, o no debe preocuparse por eso, debe preocuparse de lo que toca, de lo que es necesario, del tiempo que estamos viviendo. ¿Me va a entender? Y sobre todo espiritualmente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice, y despojando a los principados, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo podemos leer juntos? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo ya triunfó. ¿Sí me explico? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién se cree esa palabra? Amén. Si usted se la cree, entonces su caminar tiene que ser diferente. No tiene que tener miedo. Podemos equivocarnos, sí. Podemos creer que estamos entendiendo bien, pero lo hacemos de otra manera. Somos torpes en algunas cosas, sí. Pero si las intenciones son correctas y la posición es, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús porque todo lo puedo en Él, y etcétera, etcétera, el mismo Dios te dirigirá, el mismo Dios hará las cosas. ¿Cuántas veces en la palabra nos habla cómo el Señor metió la mano y él simplemente el profeta ese no entendía, pues tuvo que hablarle a la burra? Otro no entendía, pues tuvo que mandar una señal. Nada le estorba a él, nada, ni aún nuestra torpeza, ni aún nuestra incapacidad, nada. Solamente necesita un corazón que anhele el rey. Un corazón que verdaderamente anhele el rey, porque el que lo anhela lo va a alcanzar. Entonces, son tiempos para buscar, tiempos para permanecer, tiempos para esforzarse en entender. Con toda confianza decirle al Señor, explícame, no entiendo. Oye, me duele esto que está pasando, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si me entiendes, me decía, amigo, no entiendo por qué en el testimonio que cuenta el pastor, hablando de todo esto que yo, de una conversación que tenía con él, no sé si sería la anestesia que le pusieron allí en el dedo, que lo traía un predicador, pero me decía, no entiendo por qué, o sea, cuenta el testimonio. El pastor sabe que es muy difícil de creer. Cuando Norman Parish se lo contó a él, pues a él también lo movió, no sabía qué esperar. Cómo tenía un llamado Norman Parish para poder llevar a salvación a personas del pasado, que confesando a Cristo pudieran obtener salvación. No lo quiere entender porque todavía no hemos estado a entender esa parte. Pero uno de esos personajes mencionó el apóstol Norman, era Hitler. Y entonces dice, no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué él no puede salvar a otra persona? ¿Por qué a él? Después de todo, le dije, es que tú no sabes, ni yo sé tampoco. ¿El qué? Pues no sé, él llevó a su pueblo a Babilonia y tuvo que mandar a una gente que los matara, había prometido que iban a matar a los reyes y a sus hijos delante de ellos, y así lo cumplió. O sea, la palabra de Dios no siempre es fácil, no siempre es buena y se tiene que cumplir. ¿Y quién va a ejecutar ese juicio? ¿Un hijo de Dios? No, va a mandar a un hijo del diablo. ¿Sí me explico? A ejecutar el juicio. El que le disparó en la cabeza, muy bueno sería, no, seguramente le estaban pagando una lana o lo obligaron a hacer, o no sé, porque yo no puedo juzgar esa situación. ¿Sí me explico? Pero hay cosas que solamente Dios sabe y por eso solamente Dios puede juzgar. Entonces no lo entiendo, pues sí hay cosas que uno no entiende. Así que no hay que meterse en cosas de más, solamente qué toca en ese tiempo, qué tengo que hacer, permanecer, esforzarme, no querer ir más allá. Y si no lo entiendo, preguntarle al Señor, ¿por qué? Es que de verdad no lo entiendo, yo quiero complacerte, Señor, pero mi entendimiento y mi alma y no comprendo qué es lo que... ¿Alguno de ustedes ha experimentado una certeza de parte de Dios?
alguna vez, en algún aspecto de su vida que diga, es así, estoy seguro. Y no hay una explicación más grande, solamente. ¿Y cómo sabes? Pues no lo sé, solamente sé que así es para mi vida, para una decisión. No estoy hablando de otras cosas. Dios es tan bueno, se habló con Adán, se paseaba con él en el huerto, y explicaba todas las cosas. ¿No querrá hacer eso mismo con todos sus hijos? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Porque han recibido al Espíritu que nos ha hecho ser hijos de Dios. Entonces no hay pretexto, pregúntele hasta que usted reciba respuesta y actúe conforme a lo que Dios quiere. Pero necesita creer y poder caminar en ese tiempo. Entonces, tenemos que permanecer. La palabra nos habla de la necesidad de permanecer en fe. A través de la parábola de las vírgenes, nos habla de las lámparas. La lámpara encendida es la palabra de las apercibidas que tenían suficiente aceite para el día de la oscuridad, para el día de la venida de Jesucristo, que dice que vendrá en la oscuridad, ¿verdad? Como el ladrón, cuando nadie lo sepa. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación en este tiempo? ¿Cuál es nuestro requerimiento como hijos de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de tinieblas? Tener aceite. ¿Procura usted el aceite? ¿Procura usted la presencia de Dios? ¿O está muy afanado en la obra de Dios? Y cuando hablo de la obra de Dios, no digo que sirva en una iglesia. Ser un buen esposo, ser una buena madre, ser un buen hijo, ser un buen trabajador, ser puntual, eso también es ser un buen hijo de Dios. Decía el pastor hace un tiempo, cada uno empieza por lo propio. Si usted no es un buen proveedor, si usted no es un buen proveedor, no es que tenga muchísimo dinero, es que no le duele proveer a su familia. ¿Sí me explico? Entonces, usted es un buen proveedor, entonces le está agradando a Dios. Pero no pretende ser maestro si ni siquiera ha hecho lo que a usted le toca. No pretende dar otros pasos cuando ni siquiera ha resuelto lo anterior. Entonces, cuando yo le digo sírvale, pues sírvale en donde quiera que en su casa, en donde usted esté. Pero no pretendamos avanzar sin saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Sin esforzarnos, sin aceite. ¿A dónde va a ir sin aceite? Va a caminar a oscuras. El aceite es el que te permite el entendimiento de la palabra. El aceite es el que te permite la comunión con el Señor. El aceite, porque ese aceite representa la fe, la certeza, la confianza, la relación con Dios, el Espíritu en ti. ¿Sí me va a entender? Y es responsabilidad de los hijos de Dios, porque no basta decir yo creo en Jesús y decirlo todos los días y adorar su nombre todos los días. Verdaderamente tenemos que procurar tener esa certeza y esa confianza en lo que Dios ha hecho en nosotros. Nadie puede, porque hace una acción buena, pensar que puede simplemente seguir adelante. No es así. Dice la palabra que cada día es su propio afán y tenemos que buscar al Espíritu Santo y buscar una relación con Él cada día, cada día, cada día. Y más en los tiempos difíciles, porque es tanta la opresión que hay alrededor de nosotros, son tantos los mismos pensamientos que Dios provoca en nosotros. Hay gente que no ve maldad y usted como hijo de Dios sí la ve, porque sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Usted sí la puede ver. Hay gente que no la puede ver, pero si usted ve la maldad, usted va a ser afligido. ¿Sí me explico? Usted ha visto gente que maltrata a sus hijos, ha visto gente que maltrata a la esposa, ha visto gente que es injusto, que es borracho, que acá, que trae sufrimiento. Pues claro que le duele, porque usted es sensible. Las otras personas no tienen la misma sensibilidad si no tienen el espíritu. Entonces, claro que cuesta trabajo, pero tenemos que permanecer con la lámpara encendida, sabiendo que en todo momento y en toda aflicción y en toda cárcel y en toda situación, en toda enfermedad, Dios nunca falló a ninguno de sus siervos, a ninguno de sus hijos. Y eso es a través de creer verdaderamente la palabra. Entonces, tenemos que seguir adelante, tenemos que procurar todas estas cosas. Si quieren pasarlos de la alabanza, por favor. Dice Juan 16, por favor, en la NBI 25. Dice la palabra de Dios. En NBI, si quieres, por favor.
Les he dicho todo esto por medio de comparaciones. Pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Lo vuelvo a leer. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, habla de las parábolas. Pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. ¿Cómo Jesús te puede hablar ahora claramente acerca de su Padre? A través del Espíritu. Pero te va a decir las cosas como son. Te va a mostrar la verdad como es, si tú lo buscas. ¿Sí me doy a entender? Esta es otra de las características que tiene este tiempo. Son tiempos peligrosos, tenemos que creerle al Señor, pero el Señor ya no va a hablar en parábolas. Ahora se va a ir al grano. Jesucristo dijo, ustedes han oído que quien vea a una mujer que no es la suya, entonces, que quien se acuesta o quien desea con la mujer de su hermano, entonces está adulterando. Pero yo les digo que el que la ve y la desea en su corazón, ni siquiera le está coqueteando, ni siquiera está jugando con ella, ni siquiera, nomás en su corazón la desea, ya está adulterando. Entonces Jesucristo vino a simplificar todo y se simplifica con la verdad. La verdad tiene muchos matices, la verdad es luz, ilumina muchas áreas, no sé si me da a entender. Aquí hay muchos focos que nos dejan ver con claridad muchos rincones, muchas manchas, si usted quiere, pero aun cuando hubiera una poca luz, también seguiríamos viendo. Entonces, Dios quiere venir a traer a nosotros una revelación a través de su Espíritu, a través de la fe, a través de ya no irnos por las ramas. La gente que se siente, la gente que es religiosa, que usa la palabra para atacar a otros, comprende parte de la palabra, pero no comprende para qué quiere la palabra. La palabra no está para atacar a otros. La palabra está para bendecir, para edificar, para ayudar, para revelar, sí, verdad, quitar ventas de los ojos de otras personas, pero no para usarla para tu provecho, aunque sea la misma palabra de Dios. Entonces, la palabra está ahí, pero te tiene que usar de una manera exacta. Esto es lo que Jesús va a hacer. Tanto que habló los demás profetas, tanto que le habló a su pueblo, tantas leyes que había de la generosidad y demás, y siempre dice, ama a Dios y habla a tu pueblo, pero verdaderamente ama, entiende lo que es amor. Y ellos no entendían que cuando él dijo, entiende lo que es amor, no solamente lo iba a decir con palabras, lo iba a decir con hechos. ¿Sí me explico? Es como si era, ama a tu prójimo. ¿Cómo? Con amor. ¿Cuál amor? Este. ¿Sí me explico? Ese amor, no con palabras, con el de la cruz, con el de morir. Y ya no hay para dónde hacerse, ya no hay para dónde hacerse. Porque Él sufrió por todos nosotros. Y no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Entonces, el versículo nos lleva a una verdad que no es un foco chiquito, es un foco grande que ilumina muchas áreas de nuestras vidas y de la palabra que hemos conocido. Pero tenemos que desear ver la verdad. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Quiere caminar conforme al reino de Dios o quiere caminar bajo un pseudo espiritualismo? O sea, un falso espíritu que te hace sentir religioso y te hace sentir que estás haciendo muchas cosas cuando no estás haciendo nada. ¿Quiere verdaderamente conocer a Dios o solamente quiere recitarlo a Él, pero evadir la intimidad con Dios? Evadir la revelación de Dios a su vida, evadir el redarguir del Espíritu en el corazón para que podamos ver en qué estamos caminando mal. Usted tiene que tomar una decisión, porque así como Dios está hablando mucho más claro, quitando las parábolas para hablar de una manera clara y precisa en nuestras vidas, ya no hay para dónde hacerse. Si Dios te habla claro a través de su Espíritu, a través de la palabra y la revelación de esa palabra por el Espíritu, si te habla claro a ti, ya no puedes hacerse menso, pues. No sé si me explico. O te vas a la derecha o te vas a la izquierda. ¿Sí me explico? Y si te vas a la izquierda, vamos, si te vas a la... ¿Dónde ponemos lo bueno y lo malo? Bueno, si no tomas la palabra y decides irte por el otro lado, Dios dice, ok, dale. Dale. Tú dale. Y en medio del pecado vas a volver a ser llamado y en medio del pecado vas a ser redarguido y posiblemente
tú tengas mayor salvación que si tú te quedas en medio haciéndote el piadoso, pero ni para acá ni para allá. Si tú sigues en la hipocresía y la apariencia, ni para acá ni para allá. Preséntate delante de mí como eres. Si eres bueno, te limpio más. Si eres malo y tú persistes en eso, en egoísmo, en muchas cosas, entonces, ok, dale. Hasta que realmente comprendas con tus propios ojos y con la afección de tu corazón que eso que tú estás haciendo no es del reino. Y si tú clamas a mí, probablemente alcances misericordia. No le estoy invitando a pecar, hermano, porque son tiempos peligrosos. Y andar en caminos oscuros no te garantiza que te vaya a ir bien. Pero aún Dios prefiere la honestidad y la integridad a la hipocresía. Entonces, tenemos que decidir, porque ya no hay medias tintas. Se les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Dice la 26, en aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron los discípulos. ¿Sí luego? A veces uno le dice, ay, no entendí, ¿por qué les hablas en parábolas? Ahorita les voy a explicar. Y ellos no se sorprendieron. No eran otras palabras, era el Espíritu hablando a sus corazones. Es decir, antes hablabas con rodeos, pero ahora no podemos decir que no hemos oído. No podemos decir que no hemos entendido, porque toda verdad ha sido revelada a través del Espíritu en nuestros ojos. Y dice, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos, dice el 30, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Dice el 31, hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. El 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Pónganse de pie. Necesitamos que el Señor nos despierte. Y si usted siente, no sé, un mover en su corazón, no en su alma, usted siente un mover, un redarguir en su corazón, alégrese. Alégrese porque Dios está tratando de impactarlo nuevamente. Hay muchas situaciones naturales que nosotros nos pesan o en las que nos ocupamos mucho tiempo, muchas luchas de familia, muchas luchas incluso en nuestro interior, sintiéndonos malos, sintiéndonos incapaces, sintiéndonos desobedientes, qué sé yo, hay muchas cosas. Pero también eso es una pérdida de tiempo. La palabra dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, poniendo los ojos en Cristo, para que nos demos cuenta, como Pablo le dijo a Timoteo, que la lucha no es fácil, y que la lucha no es contra carne ni sangre, y que la lucha no está solamente afuera de nosotros, está dentro de nosotros, y que aún tenemos que luchar contra nuestros propios miembros, pero que Dios siempre estará ahí y nos dará la victoria. Si nosotros verdaderamente anhelamos el reino de Dios, tal como lo describe la palabra, y podemos llegar. Pero sobre todo lo que Dios dice es cobra ánimo. Cobra ánimo, yo he vencido. Cobra ánimo, yo también he sufrido. Cobra ánimo, porque un Dios poderoso, vivo, el creador de todo el cielo y de la tierra, se ha acercado a ti. Cobra ánimo, porque no estás caminando solo. No desesperes aunque cometas errores. Levántate y sigue adelante. Haz lo que cuenta para este tiempo.
Quizá en ese momento no seamos los más santos, hermanos. Quizá la tentación que hay alrededor de nosotros, no hacemos los actos, pero los pensamos. Quizá hay un bombardeo sobre su corazón y su mente, pero Él dice, solamente levántate y vuelve a hacer las buenas obras una y otra vez. Ni las pienses, haz lo que es bueno, haz lo que es noble. No te estés pensando, ¿será bueno, no será bueno? Es que ya me vieron la cara, es que yo quiero esto, y mi hermano siempre pelea, yo quiero esto, y siempre me quieren sacar ganancia de mí, es que yo los ayudo y luego abusan. Tú no pienses en eso, porque Satanás quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Y resiste poniendo los ojos en Jesús, sabiendo que Él venció, que Pablo venció, que Moisés venció, que cada uno de sus siervos también sufrieron, pero vencieron. Al final vencieron. Y ninguno de ellos era completamente santo, porque la palabra dice que no hay ninguno que no haya cometido pecado. Mientras estemos en este cuerpo y en esta carne, hay en nosotros impureza. Pero déjate de culpar, déjate de asustarte de las cosas. Toma la fe y levántate como hijo de Dios. Y sigue adelante. Aun cuando te duele la pata, aunque te duele la ciática, aunque te duela lo que te duela, párate, ya es lo que tienes que hacer. Y no veas solamente tus imperfecciones que Satanás quiere volverlas a mostrar. Cuando Dios no las ve, toma valor y haz lo que toca que hacer para ese tiempo. Y confía en que el Señor está esperando que tú, que eres su hijo, se levante, interceda, ora y haga y establezca la justicia que tiene que establecer. Pero es que mi vida, mi trabajo, mi estudio, mi hijo, haz lo mejor que puedas con eso y sigue. No sé si me da a entender. No se trata de ti, se trata de Dios. Se trata del reino. Y sigue, y sigue, y sigue. Porque vienen tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles nosotros también podemos caer. Y Dios no quiere que nadie caiga. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que permanezcamos y que estemos con Él, para que no se pierda. Si así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hoy el Señor te dice, levántate y confía. Cree. Es tiempo de confiar, es tiempo de creer, no es tiempo de temer. Es tiempo de saber que el Señor está contigo. Es tiempo de saber que no somos perfectos, pero su misericordia abunda aún más. Su gracia abunda aún más. Un corazón sincero, un corazón que reconoce, un corazón que ama el reino y actúa para ganarlo, Dios se agrada. Así que no te pares, no te frenes, porque son tiempos difíciles. No te frenes, sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando, sigue pidiendo, sigue buscando la palabra, sigue buscando al Señor, su revelación, su entendimiento. Sigue y dile, Señor, yo quiero que tu reino se establezca. Yo quiero que tu reino se establezca. Yo quiero que de verdad la justicia venga. Yo quiero que toda pobreza sea quitada. Yo quiero que todo asesinato sea quitado. Yo quiero que toda violencia sea quitada. Yo quiero tu reino. Yo sé que puede establecerse. Cuando se quita esa nube, cuando se quita esa opresión, entonces tú podrás levantarte en victoria. Porque todo lo que te oprime, que son espíritus que están aprovechando las tinieblas que hay alrededor de este mundo, ellos se irán por el poder de la sangre de Cristo sobre ti. Él ya los venció a todos. Él es poderoso, Él es grande. Y tú tienes que confiar en eso, porque el Señor está confiando en ti. De que es tiempo, que es lo que Dios quiere de ti. Vamos, levántate. El Señor no te escogió solamente porque sí. Y el Espíritu que te ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Declara su palabra. No pienses, declara su palabra. Toma la palabra, léelo, búscalo. No permitas que el enemigo te ponga pensamientos de que es que no lo mereces. Tú búscalo. El Señor te ha levantado. El Señor no se equivoca. El Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Trata cada día de hacerlo más recto. Y sigue adelante. Porque el Señor está esperando que tú te levantes. Tú eres el que lo hace, Señor. Te alabamos y te adoramos. Y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas. La gloria es para ti. En las pruebas, en las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz.
algo, levanta tus manos. Mayor, vamos, levanta, no se estire, levanta las manos. Mayor es Él. Todo arriba, delante de ti, Señor. Mayor es Él. Tú eres mi fuerza, mi fundamento. Mayor es Él. Que está en mí. Mayor es Él. Mayor es Él. Jesús es mayor es Él. Mayor es Él. Mayor es Él que está en ti. Mayor es Él. Gracias, Señor, te bendecimos. Te alabamos, te adoramos. Haz nuevas todas las cosas hoy, Señor. Manifiesta, Señor, tu poder en nosotros. Eso que tú ya has puesto. Ese espíritu que ha permanecido, porque hasta este momento, por el hecho de estar aquí, estamos manifestando que la fe no se ha acabado. La fe no se ha secado. La fe está ahí, Señor. Y si está la fe, está el Espíritu. Si está el Espíritu, tú estás ahí, Señor. Así que, Padre, haz nuevas todas las cosas el día de hoy. Haz todas las cosas nuevas, Señor. Haznos valientes. Nos paramos frente a nuestros gigantes. Nos paramos frente a nuestras dificultades. Y venceremos una a una, conforme sea el tiempo. Venceremos uno a uno. Pero mientras avanzamos, te daremos la gloria. Mientras avanzamos, creeremos en ti. Mientras avanzamos, nuestro mayor esfuerzo será caminar como hijos de Dios. Y todas las demás cosas irán dando conforme, Señor, a la multitud de tu grandeza y de tu amor. Gracias, Padre, porque no nos desechas, porque conoces nuestras luchas y porque conoces a nuestro enemigo, el cual está vencido. Diga conmigo, el enemigo está vencido. Aún en mi carne, el enemigo está vencido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de palmas al Señor. Usted sabe que Dios dejó a algunos gigantes para que aprendieran a luchar. El Señor dejó a algunas personas, algunos enemigos, algunos pueblos, para que aprendiéramos a luchar. Entonces, aún el mal que aparentemente hay en ti, aún ese está vencido. Créelo, resiste y espera.